perfectamente a la voluntad de alguien. Cuando hablamos de siervo, estamos hablando de que está sujeto a la voluntad de su Señor. Por eso Él es mi Señor. Por eso yo no dependo de mi fuerza. Por eso yo no dependo de mi presupuesto. Por eso yo no dependo de mi intelecto. Yo desde que llegué a Cristo entendí que soy un siervo de Él. No el siervo que están canonizando, no el siervo que está pasando distintas etapas para poder ser santificado. Ya yo he sido santificado por Cristo. Nosotros somos los santos. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Están aquí? ¿Aló? ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es ser siervo de Dios. Siervo conlleva la palabra nobleza. Siervo conlleva la palabra humildad. Esa palabra, ser siervo de Dios, es una posición honorable. Ser siervo de Dios es una posición honorable. Es una posición que tiene algunas características propias, específicas, tanto como que es sostenido por Dios. Un siervo de Dios es sostenido por Dios, no por su fuerza. Un siervo de Dios no toma la gloria para sí mismo, la gloria es para Dios. Cuando un siervo de Dios es usado para la sanidad, para llevar la palabra, la gloria es para Dios. Eso es un siervo. Cuando un siervo es usado por Dios, es desinteresado, pero es muy apasionado. Es apasionado. Hace las cosas, ningún señor tiene que obligar a un siervo a hacerlo. Ese mismo siervo que te digo en Lucas 17, llegó y pensaba que le iban a servir la comida. Y él dijo, cíñete, cocíname, prepárame la comida y después que yo cene, tú vas y comes y te acuestas. Eso es un siervo. Tiene que cumplir con su deber. Y el deber de nosotros es servir. El mismo Jesucristo se hizo siervo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Se hizo siervo por nosotros. Siendo perfectamente Dios, se humilló a la posición de hombre. ¿Y qué posición? La del hombre. La palabra dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Imagínate tú lo que es un siervo. Job era un siervo de Dios. Por eso él dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Todo, un siervo, todo lo que tiene le pertenece a su Señor. Nosotros, nuestra propia vida y todo lo que tenemos aquí en esta tierra le pertenece. Tu bote le pertenece al Señor. Tus hijos le pertenecen a Dios. Tu hogar, tu dinero, todo lo que Dios nos da en esta tierra le pertenece a Él. Nosotros administramos lo que Él nos da, porque somos su siervo. También un siervo es, aparte de que lo sostiene Dios, de que la gloria no es para Él, sino para Dios, aparte de que es desinteresado, apasionado, es amable con todos. Imagínate que un señor se dé cuenta que un siervo de Él está tratando mal a otro. Ese señor lo puede hasta castigar, ¿verdad que sí? Porque es su Señor y Él está para servir, es un siervo. Allí no vale de que yo estoy de mal humor hoy y no quiero atender a nadie. Yo estoy de mal humor y hoy no me provoca trabajar, mi Señor. Somos siervos de Dios y debemos estar dispuestos a servirle. Hermanos, hay muchos ejemplos de siervos de Dios. Si quieres, toma la cita. Yo la he trillado mucho aquí, la he dicho mucho. Yumari se la sabe. Romanos 1:1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Jesucristo. Pablo se reconocía como siervo. Pedro, ahí por segunda de Pedro 1:1, también vas a encontrar que Pedro dice, yo, Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Por allá también en Timoteo, también en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es decir, que nosotros podemos decir que todos los miembros del Centro Evangelístico Palabra de Dios somos siervos de Dios. Amén. Dependemos de Él. Y quiero decirte algo. Cuando tú comprendes ese concepto,
Cuando ese concepto se te es revelado a la mente, tú dejas de sufrir, tú dejas de exigir, tú dejas de protestar, tú dejas de maltratar a alguien. Comienzas a vivir una vida plena en Cristo. Cuando entiendes que eres un siervo de Dios. Yo hoy le pido al Señor que te revele eso al corazón. Dile al Señor, revélame, Señor, que soy un siervo. Soy un siervo tuyo. Seremos plenamente felices en Cristo cuando entendemos que somos siervos de Dios. Porque cuando somos siervos de Dios y el Señor nos da arepa, cuando entiende que eres un siervo de Dios, le dices gracias, mi Señor, porque me diste una arepa. Cuando tú entiendes que eres siervo de Dios, no vas a decir otra vez arepa. Así como dijeron los hijos, el pueblo de Dios de Israel. Ya estamos cansados de este maná. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, no es lo que yo te quiero dar, yo te estoy dando maná. Pero tú quieres, bueno, te voy a mandar codornices. Y le mandó codornices que se les podrían para que comieran carne. Se lo dio por su rebeldía, no porque era el deseo de Dios. Por eso un siervo entiende que lo que él tiene es del Señor. Por eso un siervo, cuando va y vende una propiedad, dice, eso es para el Señor. Yo voy a darle lo que le corresponde a mi Señor. Por eso un siervo de Dios ofrenda en una iglesia. Por eso un siervo de Dios entiende lo que es de Dios. Por eso un siervo de Dios quiere agradarle a su Señor. Por eso un siervo de Dios guarda el corazón del otro. Por eso un siervo de Dios se comporta con temor a su Señor. Gloria al Señor, que esta iglesia está llena de siervos. Amén. Una iglesia llena de siervos es una iglesia libre de contiendas. Una iglesia llena de siervos es una iglesia libre de división. Porque todos tienen el mismo propósito, servir a Cristo. No se detienen en conflicto, no se detienen en divisiones, en murmuraciones, no se detienen en peleas, no se detienen en diferencias, sino que su corazón está puesto en el mismo Señor y sirven a un mismo Señor. Hermanos, yo quiero llevarte a un pasaje que me ha revelado el corazón de un verdadero siervo. Cuando una persona entiende que es siervo del Señor, tengo muchas cosas que decirte, cómo el Señor te bendice cuando reconoces que eres un siervo de Cristo. El Señor comienza a usarte. El Señor comienza a darte dones. Cuando tú entiendes que eres un siervo de Dios, el Señor comienza a manifestar su poder en ti. El Señor comienza a obrar a través de ti milagros, como decía esa niña en la canción. Yo quiero cuando sea grande tener el don de milagros para sanar a los niños. ¿No era que decía la canción? Ya está entendiendo que es una sierva de Dios. Un siervo no exige. Por eso un siervo no le dice a su señor, ya no quiero arepa hoy. ¿Ustedes se imaginan un esclavo diciéndole a alguien que lo compró, ¿qué, me vas a dar arepa otra vez? Yo creo que le pone un cepo y lo encierra 20 días para que aprenda. ¿Sí? ¿Acaso tú no eres de Cristo? ¿Acaso Cristo no es tu Señor? ¿Saben? Cuando yo entendí que era un siervo, cuando yo estoy en mis momentos de oración, yo lloro y le digo, mi Señor, mi Salvador, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco tu misericordia, pero yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Y mi salud depende de ti. Mis hijos dependen de ti. Mi hogar depende de ti. Y tú eres un Padre perfecto. Tú no eres como el faraón que me explotas como siervo. Tú eres un dueño mío que me bendices como siervo. Hermano, entender que somos siervos nos da una felicidad extraordinaria. Nos enseña a amar a Dios. Nos enseña a depender de Él. Entender que somos siervos. Yo no sé qué más decirte. El Espíritu Santo es quien me está revelando en mi mente todos los beneficios
que tienes como siervo de Dios. Eres un representante de Él. Eres un siervo privilegiado, no un siervo maltratado. Es verdad, tienes que dejarte guiar, tienes que dejarte disciplinar, pero Él también te va a proveer. Un siervo no puede decir, esto me gusta, pero cuando ya me regañas, no. Un siervo tiene que recibir la disciplina. Un siervo tiene que recibir el amor. Un siervo tiene que dejarse guiar. Un siervo va a ser bendecido en la medida que es obediente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo te invito a leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Hay un siervo allí que yo creo que es uno de los personajes más poderosos del Antiguo Testamento. Es tan poderosa la vida de Elías. La vida de Elías es tan poderosa. Fue un siervo tan fiel al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Desde el verso 1 en adelante. Fue tan poderosa la vida de Elías que Dios le usó de muchas formas para resucitar muertos. Aquel muchacho que se le murió a la viuda de Sarepta, dice que se le lanzó 3 veces encima y lo resucitó. Ese mismo Elías prendió fuego, descendió fuego del cielo y consumió a los profetas de Baal. Ese mismo Elías hizo que el aceite y el trigo no faltara en la casa de la viuda. Ese mismo Elías se dejó guiar por Dios. Ese mismo Elías escuchó el consejo de Dios. Ese mismo Elías se dejó disciplinar por Dios. Pero ese mismo Elías recibió la provisión fiel de Dios. No hay mayor ejemplo de siervo, para mí particularmente como pastor, que el de Elías. Tan poderoso que el Señor se lo llevó en cuerpo y alma. Poderoso, no lo dejó ver muerte. Mira cómo lo amó. Él y Enoc fueron 2 personajes del Antiguo Testamento que no vieron muerte. Así como nosotros lo vamos a hacer. Si Cristo viene y todavía estás vivo, vas a ser levantado en cuerpo y alma. Y si ya estás en la tumba, vas a resucitar de los muertos. Y de paso tienes el honor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bueno, qué buen Señor tenemos. Qué buen Señor tenemos. Es tan poderoso. Me impactó tanto la vida de Elías, que Elías, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró allá en el monte, se le apareció al Señor Jesús junto con Moisés. Óyeme bien, fue tan poderoso el testimonio como siervo de Elías, que cuando Jesús se transfiguró, que se le apareció a 2 de sus discípulos, se apareció con Elías. Era qué poder. Muchos dicen que Elías forma parte de esos 12 testigos que muestra el libro de Apocalipsis. Muchos creen que Moisés y Elías forman parte de esos testigos. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Cómo estará Elías ahorita? Disfrutando de la gloria con el Padre. Si fue capaz de estar al lado de Jesús más de 700 años después, fue capaz de estar allí con Jesús. Hermanos, Elías. Pero Elías tuvo que dejarse guiar por Dios. Elías tuvo que dejarse disciplinar por Dios. Elías tuvo que esperar la provisión de Dios, no de él. El capítulo 17 del libro de Primera de Reyes leemos para la gloria del Padre, con la revelación de su Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero decirte que Elías era de Galaad, un pueblo a las orillas del Jordán, un monte. Dice
los estudiosos que tenía unos 600 metros de altura, ese monte. Y él huía de Acab y huía de Jezabel, un rey poderoso de Israel, pero que se dejó llevar por una mujer idólatra. Jezabel era fenicia, donde adoraban al dios Baal. Y ella impregnó de esa idolatría al pueblo de Dios. Y el Señor usó a Elías para estorbarle su pecado. Porque había gente todavía que adoraba a Dios. Y ellos estaban persiguiendo a Elías. Y el Señor estaba guardándolo, porque era su siervo. Y dice que Elías le dijo, que era de los moradores de Galaad, le dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, guiándole. Tenía que huir. Y él se dejó guiar por Dios. Le dijo: apártate de aquí. Le dio instrucciones claras. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querid. Había hambre en la tierra. Había una sequía que había escaseado las siembras. Se morían los animales. Había hambre en ese momento en la tierra. Pero Elías era el siervo de Dios. Y él le dijo: vas a ir allá al arroyo de Querid. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Cómo el Señor va guiando a sus siervos. Y no solamente le da una guía, sino que lo disciplina. Y le dice: beberás, óyeme bien, beberás del arroyo. Y yo he mandado, yo he dado la orden, le dijo Dios, porque es su Señor. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Esa es la instrucción que Elías recibió de su Señor. Vete allá al arroyo de Querid, cerca del Jordán, y yo te voy a sostener. No te va a faltar agua, porque mientras hay escasez en todo lugar, tú eres mi siervo, yo te tengo que cuidar. Y tampoco te va a faltar comida. Ya yo le di la orden a los cuervos que todos los días, en la mañana y en las tardes, te lleven pan y te lleven carne. Él no desobedeció, él se quedó allí, pero resulta que las cosas cambiaron y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Un siervo obediente, un siervo que no dijo: ¿y eso es lo que me vas a dar? Todos los días voy a comer carne y pan. Eso aburre. Y un pescadito, y un bistecito, y un pollito al horno. Un siervo depende de su Señor. Si el Señor te está dando hoy todos los días un pescadito, dale la gloria a Dios. Tú eres su siervo. Le dijo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. El Señor provisionando a su siervo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Estaba sostenido. Cuando tú eres un siervo de Dios, Él te sostiene. Él dice a través de David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor cuida de sus siervos. El Señor cuida de su creación. El Señor cuida de sus hijos. El Señor cuida de los que han puesto su confianza en Él. El Señor cuida de los que han entendido que pagó un precio alto por tu vida y por tu salvación. Sigue diciendo la palabra: pasados algunos días, se acabó el pan de piquito.
Pasados algunos días se secó el arroyo, ya no hay agua. ¿Cuántas veces el Señor te ha llevado a esa situación? Ya no tengo nada. Llegó la sequía, llegó la escasez, me quedé sin trabajo. Ahora la luz se fue para completar y no produzco nada. ¿Acaso tú no eres un siervo de Dios? Y el Señor no puede dar la orden todavía. Amén. Yo quiero contarlo, lo he contado muchas veces, pero hay gente nueva acá. Hay gente nueva, yo voy a contar que se le acabó todo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En esos momentos nos desesperamos, pero tú eres un siervo de Dios. El Señor le dio una nueva instrucción. Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una nueva orden. Allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Pero a quién le dio la orden? A una mujer viuda, pobre. Pero Elías era un siervo de Dios y le creía. ¿Sabe? El Señor se manifiesta en lo poquito para dar abundancia. ¿Cuántos panes y cuántos peces eran? No oigo. 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántos comieron? Sin meter a las mujeres y los niños. O sea que era, multiplícalo, cada familia 2 niños, papá, mamá, yo creo que como unas 20,000 personas. Y todavía recogieron 12 cestas. El Señor abunda en lo poquito. Él le dijo: vete a Sarepta, ya una viuda. Yo le di la orden que te sostenga. Y Elías no dijo: una viuda. No, chico. Me sacas de este arroyo donde me dabas carne de un cuervo que me traía pan, y ahora me vas a mandar de una viuda. Ay, Dios mío, ¿en qué Dios yo he creído? Elías no se quejó, un siervo no se queja. Un siervo le da la gloria a Dios. Un siervo bendice a Dios y le dice: gracias, Señor, porque tienes misericordia de mí y me sostienes. Una persona que reconoce que es un siervo de Dios no dice todos los días: me duele la pierna, ay, ¿hasta cuándo? Y me amargo. Una persona que es un siervo de Dios ve un poco más allá y dice: Señor, gracias, que por tu misericordia puedo respirar. Amén. Es que un siervo no exige, un siervo depende de su Señor. El Señor provee. Dice que se fue de esa viuda. Ya vamos a terminar la historia. Y le dijo: levántate, vete a Sarepta, y allí yo le di la orden a una viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. No dice él se levantó y dijo: yo no voy para ningún lado. ¿Sabe cuánta rebeldía hay en la iglesia? ¿Sabe cuánta rebeldía hay en las iglesias de Cristo? ¿Sabe cuánta inconformidad hay por el ministerio donde el Señor te ha puesto a servir? ¿Saben cuánta intriga, cuánta envidia? Elías, por eso fue levantado al cielo en cuerpo y alma. Elías dice: entonces se levantó y se fue a Sarepta, obedeció la voz de Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El Señor está demandando que le sirvas. Amén. Elías está asumiendo el rol de Dios. Tráeme agua. Ya va, espérate. Y también me traes un bocado de comida. La trató como una sierva, ¿verdad que sí? Y ella le dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuántas veces has estado en esa situación? Y el Señor te dice: dame, es que no tengo ni para darte, no tengo para mí, te voy a dar a ti, Señor. Dame de tu ofrenda. Dame de las parchitas que cosechaste, que hay gente allá que quiere tomarse un juguito también.
Dame de la lechosa que sembraste, que hay una viuda allá en la iglesia que quiere tomarse un jugo. Dame del pescado, que hay niños que van a la iglesia que no comen. Ese era Elías. Elías le dijo: ve. Y la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Un siervo nunca le dice que no a su señor. Y ella respondió y le dijo que ya se iba a morir. Estaba recogiendo la leña para hacer la última arepita de trigo. Tenía un poquito de aceite y ya se le iba a comer con su hijo y se moría. Elías le dijo: no tengas temor. Dios hablando a tu vida: no tengas temor, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor y yo te sostengo. Dice la palabra. ¿Saben qué me dijo ese día del carro, del testimonio que te conté? ¿Qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo: tú estás en el hoyo de mi mano. Amén. Gloria a Dios. Yo te sostengo. Y yo no voy a dejar a permitir que tú tengas un accidente con tu niña. Gloria al Señor. Y yo puse en tu corazón que llevaras aquí, que vinieras y te detuvieras y vieras la falla y corrigieras. Yo llegué a la casa corriendo, dándole gracias a Dios, amarrando esa manguera y salí a llevar a mi niña al colegio. Amén. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Pero ve y Dios te bendice, y lo primero me lo das a mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, pero me gané $10, ¿y cómo? ¿Qué hago? No tengo para ofrendarte. Primero está el cuidado de mi familia, primero está mis compromisos. Cuando tenga un poquito de más, un poquito de sobra, yo te doy. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Salomón, ¿qué quieres que te dé para este pueblo rebelde que tienes que gobernar? No me des riqueza, dame sabiduría. Ah, pero como no me pediste riqueza, yo te voy a dar tanta sabiduría que no hay ni habrá sabio como tú. Y como no me pediste riqueza, yo te las voy a dar por añadidura. Y dice que ni aun los lirios del campo se vistieron como Salomón. La gloria fue el reino más glorioso, el reino más majestuoso de todo el pueblo. La historia de Israel fue el de Salomón, porque él le pidió sabiduría. Sabiduría. El escritor de los proverbios, el escritor del libro de Eclesiastés. Hermanos, ya termina casi la historia. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Primero yo, primero Dios, primero tú, Señor, y después tú vas y comes. ¿Acaso no fue lo que explicó el Señor Jesucristo? ¿Qué Señor le da las gracias al siervo que hace lo que tiene que hacer? ¿Y qué Señor espera que venga después de la jornada el siervo, el esclavo? Y le dice: siéntate y come primero conmigo y después me sirve. Primero te ciñes, me sirves, y después cuando ya yo esté acostadito, cómodo, tú vas y te sirves. Ese es el orden. Ese es el orden de Dios para un siervo. Dice: porque Jehová Dios dice: tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No escaseará el alimento, siervo de Dios. No escaseará la salud, siervo de Dios. No escaseará la provisión si oyes la voz de tu Señor. Por eso levántate y dale gracias a Dios cada día y depende de Él. La oración es sabia, es una oración humilde. El Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice: dame el pan de esta semana. Eso hay orgullo, hay vanidad. Dame el pan de cada día.
La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. No os preocupéis por el día de mañana, el cual tiene su propio afán. Busca primero el reino de Dios. Busca la justicia de Dios. Sirve a tu Señor primero. Es que yo no fui pastor a la iglesia porque tengo este compromiso. Para yo no venir hoy un domingo, tiene que ser algo muy importante, muy que no lo puedo postergar. Pero a veces no venimos porque es el partido mejor de fútbol, es la final. Es la final de Caracas Magallanes. Caracas está eliminado. No, es que no vengo porque no tengo ropa limpia. ¿Qué siervo le pone excusas a su Señor? ¿A quién estás engañando? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿A la iglesia? Te estás engañando tú mismo. Dios no puede ser burlado. Yo soy capaz de ponerme una camisa al revés y cuando llego aquí me dicen algo y digo, no, es que, ay, está al revés. Bueno, ya me la quitaré en la casa. Mentira, es que estaba sucia por el otro lado. Pero yo no puedo dejar de servir a mi Señor. Amén. Mi papá se ponía tal vez una media de un color, de otra. Y mi mamá le decía, Francisco, vas a salir así. Me dice, ese para agarrar el trépito. Era un hombre muy orgulloso. Hermano, nada tiene que detener a un siervo para servir a Cristo. Tiene que ser apasionado. Elías era un apasionado. No, Jehová dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, el siervo de Dios depende de su Señor. El siervo de Dios tiene un corazón humilde porque reconoce su necesidad de Dios y reconoce y se somete a la voluntad de Dios. El siervo de Dios depende de su Señor porque tiene una fe inquebrantable. Es una fe inquebrantable que nada la derrumba. Confía en que Dios le proveerá todo lo que necesita. Ese es el ejemplo de Elías y en él se goza. Se goza con lo que el Señor le da. Vive una vida feliz, contenta. El gozo viene de su corazón, del Espíritu Santo. Hay humildad, hay sujeción. Escucha la voz de Dios. Se deja guiar por Él. Ese fue el ejemplo que Elías dejó. Por eso Eliseo dijo, yo quiero una doble unción. Quiero la mía y la de Elías. Porque veo poder en él. Y Eliseo se pegó de él allí. Pero quédate, no, yo voy contigo. Pero quédate aquí, no, yo voy contigo. Y le dijo, si ves cuando vengan los carros de fuego y me lleven, si me ves, el manto, la doble unción caerá sobre ti. Y dice Eliseo que logró que se fuera. Y el manto cayó. Y ese Eliseo fue el que hizo que el hierro de un hacha flotara de un río. Ese Eliseo fue el que fue y sanó la lepra de Naamán. El Señor lo usó con poder. Cuando tú veas un siervo ungido, yo quiero de eso, pero sin envidia. Yo quiero ser como mi hermana, que ora sabroso. Yo quiero ser como mi hermana, que es dadivosa. Yo quiero ser como mi hermano, que le gusta compartir. Yo quiero ser como mi hermano, que confía en Dios. Yo quiero tener esa fe. Dame de eso. Dame esa unción. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Es el primer punto. El siervo de Dios depende de su Señor porque tiene un corazón humilde, porque tiene una fe inquebrantable, pero además tiene una vida rendida. Se entrega totalmente a Dios y a su servicio. Se entrega, vive para Dios. Como dice Pablo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo, por eso él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Entendió el llamado a ser apóstol. Entendió que Dios lo apartó. Algo apartado es algo especial. Tú vas a pescar y dices, este barco lo voy a compartir, lo voy a apartar para mi familia. Lo demás voy a compartir, pero esto es algo especial. El Señor te apartó. El Señor
dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía propósitos en tu vida desde el mismo vientre de tu madre. Él no lo inventó. Él sabe tu pasado, Él sabe tu presente y conoce tu futuro también. Porque tú eres su siervo. Tú eres un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Levante esa mano. No, el que se quedó abajo no es siervo de Dios. A ver, no veo manos levantadas. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos pueden decir un aleluya? ¡Aleluya! Gloria al Señor. En segundo lugar, el siervo de Dios tiene beneficios. Elías fue beneficiado. Disfruta de una vida plena. El siervo de Dios tiene beneficios. ¿Por qué? Porque disfruta de una vida plena. Cuando dependemos de Dios, experimentamos una paz que no es la paz que experimentamos en el mundo. No los beneficios que nos da el mundo. Es pasajero. La paz que este mundo nos da es pasajera, pero la paz que nos da el Señor es permanente. La paz que nos da el Señor nos da alegría, y no la alegría que nos da este mundo. No la alegría que llega a nosotros y se espuma al otro día. El vacío es más grande. Cuando tú entiendes que eres un siervo de Dios, ya no hay vacío en tu corazón. Ya no hay tristeza por lo que te toca. Ya el Señor te permite una enfermedad en tu vida y en ti no hay tristeza. En ti hay gozo, en ti hay alegría, porque entendiste que ese es tu Señor. Tú eres mi Señor. He conocido personas que han vivido por años con una enfermedad, pero dependen de Dios, dependen de su Señor. Y el Señor sabe. Yo le decía a un hermano de la iglesia esta mañana: tranquilo, hermano, que allá en la gloria ese cuerpo no te va a doler más, porque vas a tener un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible. Dice la palabra que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque tu cuerpo será semejante al de Jesús de Nazaret. Semejante a ese cuerpo que salió y comió con sus discípulos, a ese cuerpo que salió y tenía vida, que se sentó y comió y le asó pescado a sus compañeros, a sus discípulos. Así va a ser nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Dice la palabra que resucitaremos, y entonces se une nuestro cuerpo a nuestra alma y a nuestro espíritu, y tenemos un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al Señor. Y ya dentro de esos beneficios también está un servicio más efectivo. ¿Saben lo que es la efectividad? Algo que tiene poder. Algo efectivo es algo que surge efecto. Algo efectivo es algo que mueve el corazón de Dios. Cuando tú entiendes que eres un siervo de Dios, te haces efectivo. Te haces que esa debilidad que tú ves en ti te transforma en una plataforma para expandir el reino de Dios. Óyeme bien, pero dentro de esos beneficios también te genera una relación más profunda con Dios. Yo cada día, mi relación con Cristo aumenta, porque gloria al Señor, he entendido que soy su siervo, y eso me hace conocerlo más como mi Señor. Eso me hace saber qué es lo que Él quiere para mí. Eso me hace saber cuáles son los planes de Él para mi vida, cuál es su propósito. Cuando tú entiendes que eres su siervo, entonces puedes gozar de ese beneficio, porque tienes una relación íntima con tu Señor. Hermanos, como último aspecto, es que el Señor anhela que tú te conviertas en un verdadero siervo de Dios. Si hoy en día hay dudas, si hoy en día hay cosas que te apartan de la bendición como siervo de Dios, en primer lugar debes identificar tus debilidades. Debes ser honesto contigo mismo, con Dios, acerca de las áreas que hay en tu vida que tienen esa necesidad de depender de Dios. Es tiempo de decirle: Señor, yo me siento autosuficiente, no dependo de ti. Es tiempo de decirle: Señor, estoy lleno de orgullo. Yo soy vanidoso. Yo vivo de lo que tengo, no de lo que tú me provees. Es tiempo, Señor, que cambies mi corazón. Es tiempo que me reveles con tu Espíritu Santo qué áreas de mi vida necesito con urgencia cambiar para ser tu siervo. Hermanos,
Debes clamar a Dios si quieres convertirte en un siervo. Clama a Él. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Pídele a Dios que te fortalezca, que te equipe para servirle. La palabra de Dios tiene las herramientas para que tú te conviertas en un verdadero siervo de Dios. Tiene todo. Renuncia al control. Dentro de ese llamado a convertirte en un verdadero siervo de Dios, el Señor te dice que renuncies al control. Quiero tener el control. Como el hombre que se acuesta en la cama: mi esposa pelea conmigo porque yo hasta escondo el control. Y ella dice: ¿hasta cuándo vas a ver ese béisbol, ese fútbol? Dame el control, vamos a ver otra cosa. Yo quiero tener el control. ¿Le estás escondiendo el control a Dios? Él quiere que le entregues el control de tu vida. Que Él decida lo que te vas a comer. Que Él decida cómo vas a vivir. Que Él te muestre a través de su palabra cómo debe ser guiado, como lo hizo con Elías. Elías no dijo: no, yo no quiero ir a Sarepta. ¿Quién te dijo a ti, Dios, que yo quiero ir a Sarepta? Yo no te pedí eso. Elías era humilde. Ve allá que yo di la orden a una viuda que está por morirse y ella te va a alimentar. Hermanos, tenemos que renunciar al control. Tenemos que entregarle nuestros planes y nuestro futuro a Dios. Depender de Dios. Él tiene el control de nuestra vida. Pero también, si quieres convertirte en un verdadero siervo de Dios, debes celebrar tu fracaso. Este pastor se volvió loco: celebrar mi fracaso. Es que nos dicen por ahí que todas las cosas nos ayudan a bien. No me fue bien en el negocio, celébralo. Porque ese es el propósito de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Que ya no tienes a tu mamá y a tu papá, todas las cosas te ayudan para bien. Celebra tu fracaso, ve los fracasos como una nueva oportunidad para que Dios demuestre su poder. Para que Dios te pase a una nueva temporada, a un nuevo nivel, a una nueva faceta espiritual. Eso tiene que significar el fracaso en tu vida, no la derrota. El fracaso es una forma de Dios disciplinarte. El fracaso es una forma de Dios enseñarte a depender de Él. El fracaso es una forma a torcer tus planes para que te ajustes al propósito de Dios para tu vida. ¿Y por qué esto no me sale bien? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere establecerla en sus hijos, en sus siervos. Hermano, quiero concluirte diciendo que Dios anhela que como su siervo de Él le sirvas, le busques de madrugada. Él anhela que no tengas temor. Él anhela que abras tu corazón a nuevas oportunidades. Él anhela que seas agradecido. Él anhela que vivas una vida feliz. Él anhela que vivas una vida dependiendo de Él, celebrando cada cosa, cada pequeña cosa que te dé, que te produzca alegría. Porque ahora eres oveja de su prado. Antes eras una oveja descarriada. Y ahora, nada más y nada menos, tienes al príncipe de los pastores, Jesús de Nazaret. Eres oveja de su prado. La palabra de Dios dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con gracias, con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Dice: alabarle y bendecir su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Eso está en el Salmo 100. Hermanos, es tiempo de mostrarle gratitud al Señor. Es tiempo, ya concluyendo, que recuerdes que como siervos de Dios gozas de los beneficios de tu Señor. Tienes una vida plena, eres más efectivo y tienes una relación más profunda con tu Señor. Disfrutemos ser siervos de Dios. Es el honor más grande que puede tener un ser humano aquí en la tierra: ser siervo de Dios. ¿Quieres convertirte en un siervo de Dios? Amén. Gloria al Señor. Comienza a identificar tus debilidades. Comienza a identificar lo que está estorbando en tu vida. Comienza a destruir el orgullo. Comienza a ser humilde. Comienza a caminar con Cristo. Comienza a depender de Él. Comienza a reconocer que Cristo es tu Señor. Disfruta
Cuando hables con Dios, allá en tu altar. ¿Cuánto tienes altar? Cuando hables con Dios, en ese altar que tienes aquí, tú le dices: papá, yo te anhelo, mi Señor, disfrútalo, dilo con gozo: mi Señor, mi Salvador, mi protector, mi proveedor, eres mi todo, Señor. Cuando tú aprendas a divertirte, a saborearte ese anhelo de decirle a Dios: mi Señor, ya eres un siervo de Dios. Y has reconocido quién guía tu vida. Y has reconocido quién tiene el mando en cada una de tus decisiones. Dios les bendiga, amada iglesia.